Y bueno, pues les damos la bienvenida. En Edicciones estamos muy contentos de recibir hoy a Nelly Maldonado. Nelly Maldonado, les digo un poco quién es. Ella es candidata a doctora en estudios latinoamericanos. Ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aquí en Ciudad de México, desde el 2003, año en el cual comenzó su experiencia como docente del área de literatura en el CCH del Colegio Suizo de la Ciudad de México. Los últimos años se ha interesado por estudiar expresiones culturales en tanto espacios de rememoración y resistencia, así como por la puesta en práctica de perspectivas críticas del género y la disidencia sexual en el ámbito pedagógico. Además, realiza una investigación sobre la articulación de la memoria en representaciones simbólicas que están atravesadas por el problema de la desaparición, tanto en Argentina, Chile y México. Que después me quedé pensando, Nelly, que estaría súper interesante también que nos hablaras un poco de tu trabajo de tesis y de este asunto de los desaparecidos. Es un tema súper fuerte y súper importante de discutir. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre tu trabajo en las escuelas, que nos interesó muchísimo. Hay un texto que nos hizo llegar Nelly, que ahora les vamos a poner la liga porque se puede descargar gratis y entonces pueden leer. Es una compilación de varios textos donde está incluido uno de Nelly. Gracias, Nelly. Y ahí está la liga. Pero hay otros textos de otras personas también, todos muy interesantes. Y bueno, pues le doy la palabra a Nelly para que nos cuente un poco de qué trata su trabajo en la escuela. Mm. Hola, pues muchas gracias y me siento muy contenta de ser bienvenida en este espacio que bueno, he visto muchas veces que Elena pues postea o he visto pequeños videos de las cosas que de pronto hacen y pues bueno, me siento como un poco extranjera en otra tierra, ¿no? Entre psicoanalistas, pero me da mucho gusto también, pues no sé, como eso justamente de intercambiar pues reflexiones, ¿no? Sobre temas que nos están atravesando constantemente en la vida real, ¿no? En la práctica, porque no, eh, a de pronto me parece que el terreno de la educación, como también, bueno, las cosas que luego yo hago en lo académico, pues de pronto están como en una esfera y en el día a día las cosas no ocurren como luego las estamos pensando, ¿no? O que hay que hacer una relación un poco más estrecha entre lo que quienes piensan o toman decisiones y quienes están ahí como en la batalla, ¿no? Y sí creo que de pronto en temas tanto de educación como, eh, pues probablemente con cómo se van fraguando nuevas cosas dentro de las aulas, a veces parece difícil tener un intercambio entre quienes, no sé, como que piensan, no sé, currículums o cambian modelos educativos y quienes pues están ahí trabajando directamente con estudiantado. Eh, Creo que eso como docente lo he tenido chance de hacer capacitaciones en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica y creo que lo compartimos generalmente, ¿no? Como la vida dentro del aula o la constante vinculación con personas más jóvenes no termina como de salir de ahí y de pronto hay reformas o hay propuestas y que pues suenan muy bien, pero y esto pues luego cómo se baja al salón cuando ni siquiera quizá eso tenía que ver con las necesidades del aula, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy contenta de poder, sobre todo platicar, ¿no? O sea, charlar en este espacio sobre eso bueno, a mí me gustó mucho la invitación que me hicieron para participar en este libro y que me ha colocado en, no sé, como en justo ese borde en el que creo que puedo pensar algunas cosas y sí estar, estar leyendo cosas como luego leo lo que tiene que ver más con la academia y no con la docencia, pero que sí me impacta o me atraviesa profundamente, digamos, de manera personal, pero que también me ha hecho pensar o cambiar cuestiones pues dentro del aula, ¿no? Entonces, finalmente sí ha sido una temática esta de la educación y las adolescencias, infancias, en términos de las disidencias de género
e incluso pues pensando en el tema de la inclusión de una manera un poco más amplia, ¿no? Eh, y bueno, más o menos les platico un poco la invitación de dónde sale y luego pues qué me pone, en qué lugar me colocó para poder hacer esto, ¿no? La Asociación para las Infancias Trans, que es en donde justamente está alojado el libro en la página web, es una asociación que surge a raíz de que un niño, alrededor de unos 10 12 años, habla con su madre y con su padre y les dice, pues ya no quiero ser Natalia y ahora quiero ser Luis. Y a diferencia de muchas otras familias, en esta familia dijeron, ok, pues vamos a ponernos a leer y vamos a ponernos a chambear y vamos a ver, tú en qué vas, y acompañar de una manera profunda a su hija. Y la madre decide, pues al darse cuenta que no hay muchas, justamente como grupos o espacios, no solo de apoyo o como de reunión comunitaria entre familias, eh, pues obviamente ve como un vacío en términos de organizaciones jurídicas un poquito más pues, especializadas para poder plantear en otros espacios pues los derechos de las infancias trans. Y entonces crea esta asociación con varios fines, ¿no? Por un lado, hacer acompañamiento a las familias, a las chiques, eh, capacitarse entre sí, empezar a hacer talleres, empezar a tener vínculos con otras asociaciones en otras ciudades de México y luego fuera. Y también pues empezar a entrar a involucrarse en temas de pues si las escuelas qué onda y el cambio de nombre y entonces esto tiene que ver con lo legal y entonces lo legal pues no hay de otra más que empezar a trabajar de manera directa con cámaras de diputados, con comisiones de trabajo de diputados, senadores locales, federales, en otros lugares del país, juntos con otras familias y empezar a hacer o pedir iniciativas de ley, ¿no? Y me parece que el trabajo, o sea, digamos que de esta situación como personal, ¿no? De, a ver, esto pasa en mi familia y necesito crear vínculos y necesitamos pues hacer una transformación social, deriva en hacer esta asociación y con cada vez más fuerza pues se van involucrando en cuestiones de capacitación a profesores, eh, pues a pedagogos, ¿no? O sea, creo que se están intentando involucrar en diferentes áreas y pues han hecho un par de publicaciones, esta es la segunda que logran, y entonces convoca la asociación a una pues, enorme cantidad de personas, ¿no? Quienes formamos parte de este libro, pues hay gente que se ha dedicado quizá, por ejemplo, a trabajar más en temas de inclusión y gordofobia, ¿no? O sea, como que hay una vertiente también ahí, y qué pasa con las infancias desde todo esto hasta quienes, eh, como en, como en México, Chauvin Guerrero, que desde la universidad, quizá primero desde un terreno más de las ciencias y ahora cada vez más, ¿no? Las ciencias ligadas al género, pues ha estado produciendo un montón de reflexión y de textos. Igualmente Lu Chichia, que lleva muchos años ya creo que está en el CIEG, en la UNAM, también haciendo un montón de trabajo como desde temas pues, las conexiones neurocerebrales y lo cotidiano, creo que también es parte de lo que ha trabajado, pero sé que hay una socióloga que también participa aquí que trabaja con personas intersex y, y creo que escribió un par de textos, uno más en conjunto con un trabajo que ha hecho colaborativamente. Pero bueno, creo que la experiencia de juntar a diferentes personas y perspectivas con relación a qué pasa con la escuela, ¿no? La manera en las que las infancias y las adolescencias se van desarrollando y cómo, pues cómo pensar el género, ¿no? Justamente o las disidencias o todas estas diferencias que sitúan a las personas en la escuela de una manera difícil, ¿no? Porque pues no partimos de que sea fácil, sino que justamente el punto de partida es que falta trabajo, ¿no? Y cómo pensar o qué hacer para trabajar. A mí personalmente, o sea, la invitación para mí era que, que expresara o que expusiera de qué manera la consejería escolar figuraba dentro del sistema escolar.
la verdad es que desde la palabra, a mí me pareció, sí, la consejería escolar, y dije, bueno, yo no he visto que haya consejerías escolares en México, pero pues voy a averiguar, ¿no? Voy a checar cómo, si existe ese rol, cuál es el papel, y creo que desde ahí dije, no sé qué, o sea, la verdad es que me están pidiendo algo que, pues, yo no sé, o no, yo no he hecho, ¿no? O sea, yo he sido maestra. Eh, pero fue muy interesante en su momento porque me hizo revisar, por un lado, qué acuerdos ha firmado México en términos de derechos de infancias y adolescencias, qué está escrito o sea, qué está así accesible al público en las páginas del gobierno mexicano respecto a los derechos de las infancias, sobre el género, ¿no? Y los niños. Revisé el nuevo modelo educativo de la SEP, que lleva ya unos años que se está implementando, pero cuando escribí el texto estaba pues apenas, ¿no? Como en el inicio de la implementación y entonces, pues cómo propone, ¿no? Desde el sistema escolar, cómo se propone que efectivamente debe de haber pues un respeto, una inclusión, un trabajo, ¿no? Con las infancias de todo tipo, eh, pero revisando realmente cómo funcionan o cómo está en el sistema escolar una figura que fuera como la de la consejería, pues no existe, ¿no? No hay una como tal. Sí, veo que hay sistemas educativos como el español, en Estados Unidos, en otros países sajones existe tal cual la figura del counselor y que sí hay como toda una serie de tareas o sea, sí es una figura como más de acompañamiento al estudiantado en una escuela, pero que también hace enlaces con los docentes y que, bueno, o que puede hacer un trabajo interesante, pero nosotros en México no lo tenemos. Lo que existe son más que nada, como un departamento psicopedagógico, pero que en su mayoría quizá está formado por equipos de personas que son psicólogos, psicólogas, o pedagogos, ¿no? Con a lo mejor algunas especialidades más, pero que no fungen o no existe como tal, ¿no? Esa idea de un consejero o consejera que digamos que horizontalice un poco más la relación con los niños y las niñas y adolescentes, pero no solo eso, ¿no? Sino que no sea un espacio, por un lado, como medio punitivo, de vas al psicólogo, Ujú. y por otro lado, que pudiera ser como o que parece constituirse en otros lugares como un espacio de confianza. Eso me llevó a pensar que en realidad creo que, y estuve un poco, no entrevistas formales, pero sondeando con diferentes colegas que han trabajado en otras escuelas, con amigos que han sido docentes, con, ¿no? Diferentes personas que en los últimos años, pues también han tenido que enfrentar en sus distintos espacios educativos desde, pues, las demandas de las niñas contra los niños por violencia de género o que hay tendederos y pues entonces sí empieza a haber despido de maestros. O sea, como que sí fui escuchando otras experiencias en otros lugares y muchos de mis colegas lo que me confirmaban es que no hay un acompañamiento al estudiantado que no sea o de un departamento de psicología o de ciertos docentes como más sensibles, ¿no? O que están ahí más a disposición de las personas pequeñas que pues se sientan con confianza en ciertos docentes. Y quienes no sienten eso, no tienen eso, pues no tienen a nadie, ¿no? Entonces van ahí en la soledad. Y eso mismo, pues en realidad como que me retrotrajo a pensar en mi propia labor docente, pues que sí son más de 20 años, ¿no? O sea, yo empecé a dar clase en el año 99 y no he dejado de dar clases a adolescencias desde entonces hasta la fecha, ¿no? Ha sido ininterrumpida esta labor y sí ha habido enormes cambios, pues al menos en la Ciudad de México, o sea, creo que sí es un espacio privilegiado en ciertas cosas, porque dentro del país, en su momento, pues fue muy diferente que aquí se apruebe el aborto, por ejemplo, ya no era un tema,
cuando yo empecé a dar clases era un tema con el que veía argumentación con los chavos, ¿no? Si están de acuerdo, no, vamos a hacer un debate. Y bueno, de pronto ya no era, o sea, listo, ya está legislado, el tema pasa, ¿no? Mm. Pues en estos años ha habido cambios desde la percepción, como habitación, pues, de la homosexualidad, pues, cierta obligatoriedad del respeto en el lenguaje a digamos, desde personas con capacidades diferentes, ¿no? Como cambiamos el lenguaje, ¿no? Antes hablábamos de discapacidades o las personas ciegas y ahora, ¿no? Hay un cambio en el lenguaje muy grande que ha habido en estos 25 años y, y sobre todo sí me fue pareciendo que en mi propia práctica y en mi propio estar frente al aula, el mismo tipo de lecturas o algunas lecturas que yo había hecho con los estudiantes se iban leyendo, se habían estado leyendo de manera diferente. O que yo ya no podía, o sea, incluso hay obras literarias que me gustaba muchísimo leer con mis alumnos o que me parecía que eran imprescindibles y que ahora digo, no, eso es o sea, es un refuerzo del machismo brutal, o aquí hay unas palabras contra las personas homosexuales que no, yo ya no quiero que esto en clases se normalice, ¿no? O si lo vemos, hay que verlo desde otra perspectiva, entonces hay que trabajar de diferente manera. Entonces, al momento de escribir este capítulo, por un lado creo que tenía yo la intención de ver o demostrar que en las escuelas, quienes estamos frente a al estudiantado y a las problemáticas o cuestionamientos que ellas mismas se hacen sobre su propio género, se dan en un entorno en el que los docentes, ¿no? El cuerpo docente, no tenemos las capacitaciones para acompañar realmente, o que lo vamos haciendo de manera intuitiva. Y que en esa intuición podemos ser, pues, digo, a lo mejor no hacemos nada, es campo neutro y a nadie dañamos, ¿no? Pero que puede ser a veces, ¿no? O un gran acompañamiento, o que al contrario, puede ser un infierno, ¿no? Que ese lugar en el que estamos sí es muy clave en el desarrollo de sus identidades y que en realidad la figura del docente puede llegar a ser muy importante. Y como docentes, no estamos, bueno, estamos en un circo de muchas pistas, ¿no? Hacemos muchas cosas a la vez, quizá desde la intuición también, pero en ese circo es poco frecuente que hagamos un alto y una autorreflexión en el tipo de modelado que estamos haciendo respecto al género y qué tanto tenemos o proveemos, pues, modelos distintos, ¿no? Pues digamos, dentro del abanico de la diversidad sexual o del abanico de las diversidades en general, ¿no? Y si no podemos hacer nosotros el modelaje, ¿qué tanto? Pues el tipo de lecturas que hacemos, el tipo de prácticas y de convivencia, pues en el aula, hacemos como para poder ir integrando este ideal de unas infancias y adolescencias que crezcan, pues con ese respeto y con esa dignidad en sus decisiones respecto al género y todo lo demás, ¿no? Eh, Creo que no, eso me orilló a que no podía escribir esto sin situarme, ¿no? Como docente y sin situarme a mí misma en cómo la propia docencia pues me ha hecho transformar un montón de cosas que yo pensaba diferente y que pues fui cambiando, o cómo también pues el contexto iba requiriendo que yo misma hiciera ajustes en mi práctica docente, o mi práctica docente de pronto, pues también era como, bueno, chavos, tenemos que cambiar estas prácticas, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo un festejo el 14 de febrero donde el, el cuerpo, la objetivación de los cuerpos o el vender besos, pues sea como algo normal, ¿no? Hay que reflexionar sobre esto y quizá cambiar algunas prácticas que consideramos que están bien, ¿no? O preguntarnos por qué creemos que está bien este tipo de cosas. Y pues de ahí surgió esto que escribí y o sea, creo que una de las conclusiones a las que llego es que tenemos
que repensar o sea, obviamente sería ideal que haya una figura de la consejería en la escuela, eh, pero mientras no lo haya, los docentes sería muy lindo que pudiéramos evaluar nuestra propia situacionalidad en el aula, y no solamente estar, o sea, sí lo pensamos o a veces nos hacen tener lo que pensar, que tanto usamos diferentes modelos de enseñanza y pues cada vez está menos en boga la, pues que el aula esté dominada por el maestro y que sea la figura central. Pero más allá de eso, cómo al situarse de determinada manera frente al aula y elegir los materiales, pues no es nada más una cuestión de enseñar biología o enseñar español, sino que pues también modelamos y normamos un montón de cosas que por un lado estoy segura que tienen que ver mucho con el terreno de lo político, como digo en el capítulo, porque eso construye identidades. Y por otro lado, creo que necesitamos asumir la potencia de ese modelaje en lo que afecta, en positivo y en negativo, al alumnado que está ahí y en lo que eventualmente podrán hacer o decidir de sus propias identidades. Entonces, pues si no hacemos o no pasamos también por esa reflexión, creo que podemos estar todavía muy lejos de pensar en una educación mucho más horizontal y mucho más integral, ¿no? De todas estas posibles diversidades. Pues creo que con eso me Ujú, queda. ujú. Algo que tú, Nelly, gracias, que tú enfatizas mucho en tu texto es esta cuestión del desaprendizaje, ¿no? Como una coordenada ahí central a lo largo del texto, ¿no? Ujú, Sí, pues, o sea, me parece que es algo que me fue quedando muy claro mientras iba repensando todo esto. Y yo creo que es algo que creo que constantemente pasa, o bueno, o puede pasar con algunos docentes, o quizá incluso como quienes tenemos hijos, hijas, hijes. Me parece que cuando ya creemos que entendemos algo de lo que le pasa a esa otra persona, resulta que no, y que hay que volver a, ¿no? ujú, No, esto que pensé que a mi hija sí le gustaba, resulta que no, o eh, ahora que ya empezó a caminar, resulta que es otro individuo y pues ya lo que yo creía que era ya no es. O sea, creo que constantemente va pasando cuando estamos frente a otro y quizá más cuando ese otro es alguien que está creciendo, ¿no? Y van creciendo en entornos distintos. O sea, yo no, yo no, aunque pueda enseñar en un grupo a personas de las mismas edades que eran hace 20 años, pues los niños de hace 20 años no tienen nada que ver con los de ahora, ¿no? ujú, De la misma edad. Y si nosotros como docentes pensamos que podemos enseñar de la misma manera, pues estamos, o sea, creo que es erróneo. Por eso creo que las cosas que aprendemos también hay que desaprenderlas, pero sobre todo me parece que hay muchísimas prácticas que, o sea, así como tenemos, no sé, creo que hoy día cada vez más presentes los micromachismos, me parece, y que hay que desaprender un montón de cosas sobre nuestras expectativas, nuestras acciones, nuestros impulsos. En el caso de las, no sé, de las infancias que están descubriendo estas diferencias, ¿no? En sus gustos por otra persona, en cómo perciben su cuerpo, cómo se sienten y qué quieren y qué desean, ¿no? En sus cuerpos. Y, y nosotros tratar o pensar que los pronombres funcionan igual, el lenguaje funciona igual o la literatura funciona igual, pues no, hay que desaprender ese tipo de, no sé, como enraizamientos que están ahí. Eh, no sé, dividir el salón en niños y niñas y que ujú. trabajen entonces siempre como entre niños, no sé, como que hay unas prácticas que hay que volver a pensar, ¿no? Sí será así o sí tendríamos que pensarlo de esa manera. O sea, al menos eso y desaprender lo que no funciona, pero obvio hay cosas como que tan interiorizadas que no es una tarea sencilla, ¿no? Claro, claro. Per, ¿quieres decir algo?
Sí, te quería preguntar, Nelly, porque me interesó mucho lo que dijiste, porque tú hablas de consejería y hablas también de acompañamiento. ¿Y Ujú, qué relación ves entre ambas cosas? Porque, bueno, por alguna razón que no sé si conozco, me cae mejor acompañamiento que consejería, pero debe ser por una cuestión un poco asociada a algo más yanqui, la consejería, no sé, Sí. supongo que debe ser un prejuicio mío ujú, de ese orden. Y lo otro que te quería preguntar, pero que me parece que ahora alguna cosa esbozaste, es si, además del acompañamiento y el respeto y el conocer a estos otros, si además es posible, te iba a preguntar, problematizar los cis o desnaturalizar los cis, que creo que un Ujú, poco ahora estabas diciendo algo de esto en aspectos como muy concretos, ¿no? Que se dan por sentado, que se naturalizan en fin, por ahí. ujú. A mí también ese nombre de la consejería escolar, entre que se parece al counseling gringo y que también me remite como al coach o al coaching, me, me, me costó porque, bueno, me costó pues, leerlo, ¿no? Porque sí, como me puse a buscar pues sí hice dos, tres investigaciones al respecto y sí hay en lo que yo fui leyendo algunos documentos o algunos libros que tienen sobre todo como en torno a ciertas eh, escuelas en Estados Unidos y en Inglaterra, sí está muy de la mano el coach del counselor, ¿no? Hay en algunos textos que leí, en realidad casi no hay diferencia, de pronto son como sinónimos. Y esta idea del coach, eh, creo que sí hay algo de te brindo lo que tú necesitas y yo te empujo, me, no me resuelve lo que requieren, ¿no? Las personas no solamente en desarrollo, sino creo que cualquier persona, ¿no? Así, o sea, en las infancias y adolescencias, no creo que eso resuelva o me cuesta trabajo pensar que por ahí se puedan sentir, eh, pues sí escuchados, sí con cercanía. Y la palabra del consejero o sea, la idea de consejería, pues implica siempre que el que aconseja, pues si aconseja es porque puede dar consejo, porque sabe, ¿no? Porque entonces sí se encuentra en una jerarquía más alta. Y bueno, a mí me parece o sea, o me ha pasado, pues, o sea, a mí con mis estudiantes, cuando he llegado a tener estas charlas de puedo platicar contigo y, y que alguno, me acuerdo mucho de UNE, que me decía, es que he estado viendo muchos TikToks y veo en los TikToks, yo, bueno, cuando me dijo eso, lo primero que pensé fue, sigo sin abrir TikTok, no sé ni qué es eso, ¿no? Así, voy mal porque no voy a entender el contexto, ¿no? Entonces, he visto muchos TikToks y es que ahí veo gente que le pasa lo que a mí y entonces pues ya busqué lo que ellos dicen que les pasa y entonces, ¿no? Entonces toda su pesquisa y entonces me decía, es que yo creo que entonces soy asexual. Y pues yo ahí de frente diciendo, bueno, ok, el TikTok, ok, pero qué está pensando? O sea, qué es lo que yo tengo como idea de ser asexual y qué es lo que en ese momento era él? Él ha ido sobre ser asexual y sobre lo que vio en TikTok y a dónde se fue a leer qué. Entonces, yo no me puedo sentir ni medio como un consejero, sino más bien empecé a hacer preguntas. Oye, ¿y cómo es lo del TikTok? Y a ver, enséñame el video y no, enséñame las cosas que has visto, a ver, compárteme y a ver que lo que yo entiendo es esto de lo asexual, ¿tú qué entiendes? Y más bien como vamos a desmenuzar juntos esto que tú estás viendo. Y es esa parte la que yo pienso como un acompañamiento, porque sí estamos, o sea, los docentes somos en general miembros de otra generación y a veces hay ya no solo 20 30 40 años de diferencia y, y no vamos al ritmo de comunicación en el que hoy día se encuentran las infancias y adolescencias. Y creo que si no nos bajamos a otro lugar, ¿no? Donde estemos de verdad de una manera un poco más horizontal o incluso, pues en términos de aprendices, ¿no? Creo que, no sé, no se podría resolver eso que ellos necesitan.
y quizá no necesitan un consejo, sino necesitan que alguien escuche lo que han estado encontrando en TikTok, ¿no? Y decirles, a lo mejor la cosa es, bueno, pero abre también esta otra cosa, ¿no? Esta otra página, mira, esta que no has abierto a ver qué dice, y resulta que hay otra información, ¿no? O sea, eso es lo que pienso como acompañamiento, pero la verdad es que, o sea, yo me siento o me he llegado a sentir sin, pues eso, sin las herramientas, ¿no? Sin las capacidades de, ¿y esto cómo lo conduzco? Porque lo que yo diga, a lo mejor en este momento, sí puede ser crucial para las decisiones que tome, ¿no? Y entonces, y no es poca cosa, no es que repruebe un examen, ¿no? Sino que realmente quizá puedo hacer mucho daño. Y entonces, ¿de dónde puedo agarrarme, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos acompañar también quienes van sabiendo más de estas cosas y los docentes entre nosotros para poder acompañar estos procesos que antes no teníamos tan a la mano como los tenemos ahora? Alicia. Y, perdón, Bueno, es que me preguntaste algo de los CIS. ¿Me repites? Porque no la quiero Sí, dejar ahí, nada más tenía no, una idea era y... así, pero algo creo que igual ya dijiste, porque si además de acompañar y de estar allí, de escuchar, y se podía como problematizar los sí, es decir, Ujú, como que en realidad el problema no necesariamente es lo trans, por lo menos ujú, para mí ujú, es lo cis, ¿no? ujú. ujú. Sí, yo creo que, bueno, no sé, al menos eh, de las cuestiones en ciertas edades a mí me ha gustado como problematizarlo con personas, no sé, a los 15, 16 años, y que hay mucho material, incluso de canciones infantiles, en donde pues se delinea totalmente cómo hay que, o sea, todo el estereotipo, no solo del rol de género, sino justamente de los cis, y entonces pues desmontarlo poquito y reírnos, ¿no? De cómo eso está tan adentro de nosotros desde, digo, en México, desde las canciones de Cricri, ¿no? Eh, y cómo luego ha habido otro tipo de, no sé, propuestas, pienso en Luis Pesetti, ¿no? Que entonces dice, tampoco está tan fácil ser el príncipe todo el tiempo y que tengo que salvar a la princesa, ¿no? Entonces, también, sí, creo que hay mucho material que dentro del aula se puede hacer para trabajar también con eso. Ujú, Sí, sí, ujú, sí, gracias, Fernando. ujú. Gracias a ti. Perdón. Alicia. Bueno, la verdad que concierne muchísimo todo esto que estás comentando, Nelly, pero justamente en lo que es la comunidad educativa, ¿no? En la comunidad educativa que entran los docentes, la familia, lo que se debe hacer, los derechos. Eh, vos te preguntabas qué derechos y qué acuerdos, ¿no? En México, ¿no? Como un marco, ¿no? Como un marco de apoyo, porque es cierto que no tenemos herramientas, digo, no tenemos porque durante muchos años yo me jubilé de docente en distintos niveles, ¿no? Y lo complejo que es la comunidad educativa, ¿no? Y cómo ubicarse. Eh, por ejemplo, eso en la escuela, ¿no? Pero eh, en la universidad, cuando vino Judith Butler a Buenos Aires a presentar un libro, no me acuerdo si era Deshacer el género, alguno de los libros, ella se abría un espacio en la Facultad de Sociología de la UBA en Buenos Aires sobre performatividad del género. Ella fue y conversó, fue una comunidad, la facultad tiene una comunidad de alumnos trans. Y fíjate lo que sucede en una universidad, pero en una universidad. Eh, los alumnos
pueden ser llamados, deben ser llamados por el nombre que se adjudican. Por o sea que dan los exámenes, son nombrados ellos con los exámenes, con los parciales, firman con el nombre que... Solamente cuando se reciben, si no hicieron toda la legalización con los derechos de una nueva identidad, sale con el título de... Entonces, digo esto porque si esto en una universidad no se respeta esto y cómo, eh, eh, cómo pararnos, ¿no? En una posición donde uno... Me gustaba también esto de cómo va cambiando por el enfoque los nombres, ¿no? Decía, con, a Fernando le resultaba consejería, ¿no? Que era más acompañamiento. Pasó también con la nivelación, o por ejemplo, recuperadora, escuela recuperadora, ¿no? Como no hay nada que recuperar o nivelación. En un momento que armé un equipo, tenía que poner, porque en realidad era una ayuda de deberes, era un acompañamiento, pero atravesado con arte. Y utilicé un término, centro educativo facilitador de los aprendizajes, como eh, el- la palabra o el enfoque modifica o realmente porque uno piensa con un enfoque puede utilizar otro tipo de palabra. Pero me parece lo complejo. Y una cosita más quería decir, por ejemplo, el programa que se llama en la Argentina ESI, que es Educación Sexual Integral. Muchas familias están totalmente en desacuerdo. Han sacado chicos de la escuela porque hay una programación sobre ESI. Y bueno, y esto no. Entonces, ¿cómo me imagino estas pocas herramientas, ¿no? No digo que no se pueda hacer nada, pero lo complejo que es la comunidad educativa, ¿no? Y en todos los niveles. Bueno, esto quería comentar. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, no sé, me parece que el tema de los nombres yo creo que viene fuerte y eh, nos va, o sea, no sé si es un lugar en donde se encuentren o se desencuentren, por un lado como la cuestión de las leyes, por otro lado como las decisiones que a veces creo que antes tenía que avalar algún psicólogo, ¿no? El cambio de género y que eso entonces sí quedara registrado en un acta, y como el respeto a los derechos, ¿no? Digamos general. Ujú. Y sí veo, al menos, me ha pasado también con mis estudiantes en la universidad, que, bueno, que además ahora creo que hemos vuelto un poco más propositiva la idea de cómo nos llamamos, ¿no? Con qué pronombre nos llamamos, y eso pues nos ayuda a no asumir nada con las personas en un aula. En la universidad todavía es un poco más fácil, con niños en una escuela primaria supongo que está más, nunca he enseñado en primaria, pero supongo que es un poco menos constante. Pero mis alumnos de la universidad, con algunas personas de la universidad, sí, desde el día uno que me dicen, no, pues dime ella o dime él, pero ya no me llamo Valeria, me llamo de tal manera, ¿no? Y claro, uno
pues el día a día le dice el nombre que quiere, pero al final en el acta de calificación, Valeria es la que tuvo la calificación. Y sé que ellos, pues primero tienen que hacer el cambio, al menos en México, tienen que hacer primero su cambio de acta de nacimiento para que haya entonces el cambio de género y luego la universidad creo que pide hacer un trámite, no sé qué tan difícil, pero lo conveniente, o es lo que he dicho a mis estudiantes que he llegado a tutorar en la universidad, que ese trámite traten de hacerlo antes de que terminen la licenciatura para que ya el título salga con el nombre correcto, ¿no? Y en la preparatoria, uno de los chicos que sí cambió su acta de nacimiento fue el primero que obtuvo su acta de nacimiento nueva con otro género en la Ciudad de México. Él sí toda su preparatoria ya la pudo hacer con el nuevo nombre. Y además o sea, logró hacer como que, a pesar de Trump en ese momento, logró hacer el cambio de su pasaporte norteamericano, de su visa de Norteamérica, ¿no? Para poder entrar con su documentación, porque si no, no iba a poder entrar. Tenía la Claro. visa con otro nombre y su pasaporte era diferente. Eh, pero hay quienes prefieren no hacer todo ese trámite porque, por un lado, pues es lioso y creo que al final sí es caro porque hay que hacer gestiones. Y me parece que supongo, conozco poco, pero supongo que también el propio proceso vuelve todo el tiempo a confrontar a la persona que no solo se quiere llamar de otro nombre, sino que entonces es visto, es, ¿no?, cuestionado por quién sabe quién y que no conoce ni el proceso, ¿no? O sea, toda esa parte se vuelve pues revictimizante, ¿no? Como Ujú. en todo momento. Pero sí, yo creo que es un tema que no sabemos cómo lidiar. Todavía nadie de nosotros del todo. Hay una participación acá en el chat y luego le doy la palabra a Sara. Dice, en Córdoba tuvimos un proyecto que funcionó en las escuelas secundarias de consejerías y trabajamos con convenios con las universidades y quienes acompañaban eran estudiantes de los últimos cursos de la universidad. Estos eran acompañados por nosotros que como equipo trabajamos con los docentes. Lo cerraron con la nueva gestión. La palabra consejería fue puesta en discusión por nosotros, tampoco nos terminaba de convencer. Ujú. ¿Más quieras decir algo, Mariela, o en audio? No, simplemente, bueno, agradezco, me siento muy afín con lo que estás diciendo. Em, que realmente no es fácil el sostener esos espacios sin que sean tomados desde ese lugar que decís de alguna, esto del consejo, ¿no? Desde esa posición. Y el poder trabajar con jóvenes que iban también desde otro lugar más horizontal, permitía salirse de allí, que los alumnos participaran de otra manera. Pero bueno, faltaba esa otra parte de trabajar con los docentes, porque al quedar solo o más puesto el trabajo con los alumnos, la escuela no lograba hacer esa mutación necesaria de poner en discusión, más allá de que los pibes hacían talleres y generaban movimientos con repercusiones, por suerte que superaban todo lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Pero no fue fácil. De hecho, cuando eso empezó a generar, bueno, movimientos, y por las situaciones que se fueron dando, porque, bueno, no eran fáciles de sostener, había redes con justicia, con salud, porque salían situaciones, bueno, de distintos tipos para ser abordadas, implicaba una complejidad, mayor cantidad de gente y demás. Bueno, la decisión fue cerrar el proyecto y nos quedamos sin consejerías, o como quisiéramos llamarla, nosotros decíamos, le pondríamos escuchaderías, más que consejerías, ¿no? Jugábamos a ver qué nombre poder darle que fuera menos disciplinante, digamos, menos normalizador. Está Dar el buenísimo consejo, ese si nombre. Daniel lo sugiere. Ujú. Perdón. Sí, pero No, y qué no, nada más terrible decía que me encantó el nombre. y qué terrible que lo cerraron, Mariela, y digamos, qué alternativas ahora con este nuevo
gobierno que está haciendo. Eh, bueno, la gestión está siendo difícil, pero nosotros no nos rendimos. En algún momento, como somos equipos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Ujú, vamos formando parte de otros proyectos afines en nuestras maneras de pensar las intervenciones o los trabajos allí. Y bueno, de alguna manera los sostenemos ahí, en el momento en que se pueda habilitar de esa manera o de otra manera. ujú, El convenio con les alumnos de las universidades es muy interesante, aunque sea para armar equipos de trabajo conjuntos con distintas facultades, donde se puedan ofrecer espacios para conversar. Ya con eso, ujú, ujú. un espacio para conversar 1 hora en una escuela secundaria con presencia eh, libre, digamos, quien quiere estar y de alguna manera ya genera un movimiento en la institución. Bueno, algo encontraremos. Claro, No nos vamos a dar por vencidos tan claro, fácil. claro. Sara. Sí, gracias. Ujú, Gracias por compartir, Nelly, también. Bueno, esto de del término, por no decir rubro de consejería, me hace pensar de cuando se implementó esta actividad para capacitar a la población mexicana con los métodos de planificación familiar. Y justo ujú, se llamó consejería porque había que normar a partir de un consejo qué le convenía a la persona o qué método utilizar según cada persona. Por eso es que se le llamó consejería. Pero hablando del género, bueno, estamos tocando un tema de subjetividad también. Y yo recuerdo que, bueno, hace que como que será, como en 1995, o sea, en la prehistoria, se empezó a abordar el tema de la perspectiva de género en la salud reproductiva, justo porque como consejería era muy difícil que los capacitadores que venían siendo capacitación en cascada, o ujú, sea, desde los directores generales, directores de área, shalala, a nivel nacional, pues eso no era tan sencillo, sobre todo por los prejuicios que había en relación a los métodos anticonceptivos. ujú, Entonces, justo la perspectiva de género en salud reproductiva fue como más fácil de implementar, sensibilizando a la población que estaba en esa capacitación, justo por la cuestión de la mortandad de las mujeres por no usar un método anticonceptivo. Entonces, esto del término consejería en la cuestión de las infancias trans, pues sí es un tema como que habría que como que retomarlo o unirse con las instituciones de salud, porque como siempre sabemos, las asociaciones van muy adelantadas para trabajar con la población en temas tan importantes como estos, ¿no? Y creo que el área de la salud, pues de alguna manera sí ha como avanzado un poquito, justo para sensibilizar a la población. Ese era mi comentario. ujú, Ese es ujú, mi comentario. Y gracias por compartirlo. ujú. Nelly, no sé. Gracias, sí. Sí, ujú, Sí, estaba pensando justo como en, eh, o sea, creo que es un gran ejemplo esto de la consejería, de los consejos de la anticoncepción y ujú, de cómo en el terreno, en el área de la salud, entonces, pues se convierte como o se llegó a convertir, ¿no? Este programa quizá en una, mm, pues sí, en una orientación como basada en lo que quiere ese especialista y que uno, como no sabe, pues tiene que acatar, ¿no? O sea, como que hay ahí una cuestión de jerarquía a partir del uso del poder como no sé, la sabiduría, las credenciales, los estudios, el doctor, ¿no? Y,
y que bueno, sabemos que tiene que ver con control demográfico también y con Ujú, algunas, o sea, ujú, cuestiones que incluso como resultado pueden ser súper, o sea, realmente muy benéficas, ¿no? En términos de la comunidad. Pero en donde sí, efectivamente, bueno, se pueden llegar a algunos extremos, ¿no? En donde hay o ha habido mujeres que sabemos que les han quitado la matriz o cortado las trompas, pues sin ningún consentimiento y solo porque pues, ya tenía muchos hijos, ¿no? Y lo decide el médico o lo que sea. Eh, Creo que en ese sentido, o sea, lo que me pasó ahorita al escucharte es que me retumbó como en esta cuestión en las escuelas, que lo que existe es el orientador, que suena mejor, ¿no? Que el consejero, creo. La figura del orientador, la orientadora o de la oficina de orientación educativa, pero que me parece que está o va más en torno a cómo orientar el currículum, ¿no? Muchas veces, o qué problemas tienes con algún profesor, pero que al menos en la experiencia que conozco de algunas otros colegas en otros colegios, suele ser como difícil en términos de las sexualidades distintas, o sea, es más, de la sexualidad en general, ¿no? Como si la orientación educativa todavía hoy día propiciara, por ejemplo, programas, porque muchas veces están en sus manos los programas de salud sexual e información sobre sexualidad, que va, o sea, está solamente como enfocado a la reproducción, ¿no? Y como, claro, pues no hay que reproducirse en la adolescencia, pues o no tengan relaciones sexuales o utilicen estos preservativos y fin, ¿no? Como que ahí se acaba la sexualidad y toda como la sensibilización y la, no sé, ir quitando tabú sobre la propia sexualidad sigue sin formar parte de esa mirada. Es como una mirada también solo enfocada quizá a la salud pública. Eh, pero también en esa medida sigue imperando un discurso sobre cómo el ejercicio de la homosexualidad o de la bisexualidad es algo como un foco rojo a atender en los adolescentes, porque quizá eso indica que hay algo que está mal, ¿no? Y ujú, así se sigue atendiendo. Entonces, ujú, creo que como que hay esta barrera, esta línea ahí entre la salud pública, normas sociales, no sé, como que hay una línea ahí que dentro de las escuelas no tampoco queda muy claro qué responde a cuestiones de salud, qué responde a cuestiones de formación y qué quizá ya no responde a modelos como los psicólogos de antes de los noventas aprendieron que la homosexualidad pues, era pues, un tema de salud, ¿no? ujú, Entonces, ujú. creo que sí, ahí hay un terreno grande por pensar también quizá la salud de una manera más integral. Fer, No, pensaba que, por un lado, me parece súper importante que exista esto, le llamemos como le llamemos acompañamiento. Y me acordaba una cosa, y bueno, a alguna gente ya lo he contado, saben que empecé trabajando justamente en estos comités siniestros en Facultad de Medicina, donde decidíamos acerca del destino de las personas trans, justamente, ¿no? mm, Este, bueno, cuando me di cuenta que en realidad era eso lo que estaba haciendo yo ahí, no sabía mucho qué hacer. En realidad pensé que capaz era mejor que estuviera yo en otra persona, que siempre hay peores por suerte, o no. Pero también pensaba que como eh, pensaba en las limitaciones, en el sentido de que se puede, o incluso de las limitaciones en el propio psicoanálisis, ¿no? Se puede acompañar, se puede escuchar, se puede acoger, en fin, los verbos más amables que queramos ocupar, pero sin embargo hay una cuota del sufrimiento que no se alivia porque tiene que ver con un sistema en el que todos vivimos y que es un sistema cis heteronormativo y que produce sufrimiento a cada paso, a cualquiera que sea parte de esa cis heteronormatividad, ¿no? Entonces, digo, nada, sé que no hay una, una solución inmediata para esto, pero quizás sí como por lo menos estar advertidas de que hay una dimensión
como estructural, sistémica y demás, que es difícil que la podamos, no sé, modificar en algo, en fin. Alicia. Sí, decía que en esto de la salud, como si bien es cierto que en los programas de anatomía o de los programas de las escuelas, este, se puede enfocar sobre el tema de la reproducción y entonces como que ahí termina, ¿no? Ahí termina. Y yo pensaba en la programación, en el programa de Lesi. El programa de Lesi, que en realidad el nombre es Educación Sexual Integral, lo de sexual hace como, me parece, hace como una versión, como algo, como ese semáforo, eh, porque el programa empezó con el cuidado en el jardín de infantes, con el cuidado del cuerpo, sobre el tema que había pasado. Hubo un momento que se, que se publicaba y que aparecían abusos de profesores de música, también estuvieron en ese momento los curas, hubo toda una movida de esas experiencias que aparece el programa. Entonces, mientras sea como un cuidado, ¿no? Como sea un cuidado, pero cuando empieza, cuando se toma lo sexual, ya ahí el programa ya no va más, ¿no? Entonces parecería que cómo entrar, me parece que en cómo entrar y cómo continuar, porque ¿por qué genera rechazo? ¿Qué es lo que pasa que en los colegios, que en las familias rechazan un programa que hay que leerlo? Porque yo me acuerdo cuando sale ese programa, este, lo cuidadoso, lo minucioso sobre el primer nivel, el nivel inicial. ¿Y qué es lo que pasa? Pero me parece que este atravesamiento, ¿no? Yo Eh, aprovecho un poco tu comentario, sí, Alicia, porque sí, a ver, me gustaría preguntarle a Nelly que, digamos, me parece muy interesante que podamos platicar, porque siempre en Adicciones tenemos diversos temas, pero ciertamente estamos a veces muy metidos en las cosas más duras ¿no? No sé, no sé cómo llamarles, más abstractas quizás de pronto, ¿no? Pero que esto está súper aterrizado en una situación muy concreta y eso me encanta. Y te quería preguntar un poco también por el comentario de Alicia, que como además estamos en distintas coordenadas, pues claro, tenemos distintos contextos. Entonces, cada uno, y me parece súper bueno, tiene perspectivas distintas, experiencias distintas, puntos de vista distintos. Me parece buenísimo conocerlos. Y pensaba un poco que, por lo menos en México, en mi experiencia, yo hace muchos años también di clases en secundaria, o más bien justo ocupaba ese lugar del psicólogo, en la primaria primero y después asesorando alumnos de licenciatura en la Ibero que iban a dar talleres a las secundarias de sexualidad, ¿no? Y las dos experiencias fueron muy distintas, pero algo que me encontré en las dos situaciones, algo en común, fue el hecho de que, por ejemplo, los padres siempre se quejaban de los talleres, ¿no? Porque decían que no eran o que eran demasiado explícitos en sus contenidos y que eso les daba ideas. Eso me sorprendía muchísimo, que decían que en la medida en que se hablara de sexualidad, eso era peor porque entonces era como darles ideas a los chicos de cosas que ellos por sí solos jamás iban a pensar, ¿eh? Que es un poco quizás lo que tú dices, Alicia, ¿no? Como una cosa ahí
una dificultad con los temas sexuales, qué sé yo. Eh, Me sorprendía muchísimo que lo pensaran así, ¿no? Como entonces tenía o eso o los otros que sí, el polo opuesto, ¿no? Que también era cuestionable por momentos en una escuela activa, ¿no? Donde también era como demasiado sexualizado a veces en ocasiones, que también generaba cierto malestar en la escuela, no los padres, sino en la escuela, la sobresexualización de algunos de los papás que estaban todo el tiempo queriendo que eso fuera un tema importante. Entonces, no sé si en tu experiencia, Nelly, tú hayas encontrado eso o no sé si eso ha cambiado, porque también estoy hablando de hace muchos años y bueno, no sé. Ujú. Sí, quizá, o sea, creo que solo puedo hablar de los espacios donde yo he estado y creo que esto para nada puede ser homologable, ¿no? A todas las escuelas, ni siquiera de la ciudad, pero, o las escuelas privadas de esta ciudad, ¿no? Pero sí, sí, creo que, eh, creo que hace una enorme diferencia el tipo como de perspectiva de la persona que imparte un taller de sexualidad. Ah, en general creo que solían impartirse por ahí de cuarto de primaria, quinto de primaria en adelante, ¿no? Y Ujú, sobre todo como hasta los 15, 16 años. ujú, Eh, y claro, con diferentes niveles de información y demás. Pero sí, mi impresión fue que en el colegio donde trabajo había una mujer, una persona súper, me parecía muy, muy bien capacitada, súper informada y con una posibilidad, o sea, un chance de hacer un clic casi inmediato con los grupos, en donde entonces generaba muy linda confianza, un muy buen vínculo y eso permitía que no solamente le preguntaran todos, sino que hubiera como realmente no solo quedarse en la información de lo anatómico y lo reproductivo, sino poder llevar esto hacia, híjole, cuando estoy en una fiesta y ya estoy aquí a los besos, que es mejor, ¿no? O sea, me meto al baño, voy a, ¿no? Así, les sean preguntas así como tan, ¿de qué hago, no? Entonces aquí ya en esto, ¿cómo me cuido? ¿Cómo lo hago? Y me parece que eso les permitió, yo veía con los estudiantes, ¿no? Como una mayor certeza, seguramente no del todo, ¿no? Pero que, pues, no sé, como que eh, quizá era una impresión mía, pues, pero sí lo sentía con eso, con mayores certezas y un poco menos miedo y menos tabú a acercarse al tema. Esta persona cambió de residencia y pues dejó de ir al colegio a dar los cursos y desde entonces ha habido una rotación enorme y sí ha habido desde las personas que les dicen no tengan sexo. Lo más seguro es que no tengan sexo. Y no, es como el quien va a dar un taller de sexualidad termina con esa consigna, ¿no? En una escuela al menos laica y en una escuela liberal, a lo mejor en una escuela religiosa, pues quizá es la consigna, ¿no? A decir, no lo sé, no sé si eso todavía existe. Eh, pero sí creo que hay un modelo como que siguen, ¿no? Muchas personas se dedican a dar estos talleres en donde para no generar eh, como ese posible rechazo de los padres, madres, que se quedan ahí en medio, ¿no? Entre la información y lo que sí es como socialmente aceptado y que entonces no vengan más cuestionamientos. Como mamá, en el caso de mi hija, los talleres que le han dado en la escuela, dice, son pues, tontos, mamá, nada más nos dicen lo mismo que ya nos dijeron desde kinder en el otro taller, ¿no? Entonces, el otro taller es donde yo y otro conjunto de padres de la escuela hemos ido aparte con una tallerista a mí me parece que es muy, muy adecuado porque incluso, bueno, usa imágenes, ¿no? Con los pequeñitos, el primer curso que les des a los 4 años, ¿no? Usa muchas imágenes y, y usa videos además de diferentes partes de América Latina, entonces también como otros acentos, otras necesidades de pronto en los propios videos. Y creo que los ha ido acercando de una manera diferente. Espero que mejor, ¿no? O que sea buena para mi hija, pues, pero sin tanto tabú y los toman niños y niñas juntos, porque hay escuelas que los separan para tomar estas clases, mm, ¿no? Y que acá el hecho de que estén juntos y habla de
familias distintas, ¿no? O sea, otras configuraciones familiares. Y en el último taller estaban niños y niñas, por un lado, los padres nos pidió que estuviéramos por ahí, pero lejos. Y luego sacó a los niños y nos metió a los padres al taller, ¿no? Como, esto les enseña, estos son los videos, estas son las preguntas que sus hijos hicieron, ¿no? Para que, y una bibliografía brutal, ¿no? Así, y pónganse a leer todo esto, si quieren más. Entonces, sí me parece que quien da los talleres puede hacer una gran, gran diferencia. Y por otro lado, como docente, lo que me ha ocurrido cada vez más es que, sobre todo, alumnos y alumnas que no se sienten representados en las imágenes de lo que presentan en los talleres, ¿no? O que solamente se habla de cierta genitalidad y de cierta inclinación sexual, ¿no? Y sobre todo, pues todo muy heteronormado. Y que incluso, o sea, tuve alumnas que me pareció genial, no se me hubiera ocurrido, ¿no? A mí misma, que decían, bueno, pero hablan de todo lo que deben cuidar las personas que tienen relaciones heterosexuales, pero pues no nos dicen cómo cuidarnos a las personas que tenemos relaciones homosexuales. ¿De qué manera tendríamos que cuidarnos? ¿Cómo, o no nos tenemos que cuidar, ¿no? Ella era mujer cis y decía, y yo con mi novia me tengo que cuidar, Nelly, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué no nos dicen esto en la escuela, no? Si nos van a dar un curso, ¿por qué no nos dicen? O sea, ¿dónde voy? Porque no sé cuál es la mejor información, ¿no? Claro. Y claro, es que pues está tan heteronormada la misma idea de estos talleres que hay gente que queda fuera, ¿no? De eso, el sentirse representado ahí. Y ahora, claro, con alumnas no binarias y trans, pues aún menos, ¿no? Y creo que ahí las familias me imagino que pueden saltar tremendamente, ¿no? Si antes les podían dar ideas de Sí. tener sexo, ahora no solo eso, ¿no? Sino ser de otro género, no vaya a ser que aquí se le ocurra, ¿no? Sí, eso siempre me ha impresionado mucho. Es como esta idea de que entre menos hables de eso, mejor, ¿no? A mí me gustó mucho el ejemplo que ponías, Nelly, hace un rato cuando contabas esto, no sé si niña o niñe que te preguntaba de lo asexual, porque me pareció buenísimo eso como de ir acompañando la pregunta y como ayudarle como a ir desplegando ese significante sin suponer que había sin sobreentender nada, ¿no? Y hasta dónde ese ser quiere desplegar y hasta o por dónde está pensándose. Entonces me pareció como un ejemplo clínico, te diría, o sea, como lindísimo en ese sentido, ¿no? Sí, pues, y además estábamos en pandemia en ese momento, y entonces todavía era, no sé, la sensación era muy difícil, ¿no? Estamos aquí cerquita hablando de esto tan íntimo, ¿no? Por un lado, pero estamos acá lejos Sí. eh, y sí, sí, cómo desmontar. Y recuerdo que me dijo el nombre que había elegido, que quería que le dijéramos, ¿no? En ese momento, y eligió el nombre Kelly. Y entonces me decía, es que me gusta porque entonces de esta manera eh, puedo habitar, o sea, puedo estar, no dijo habitar, ¿no? Puedo estar en esto que ya descubrí que soy yo, ¿no? Digo, en las pláticas, ¿no? Que fuimos teniendo, pero sí, eh, sí, tal cual como me encantó eso de la escuchadería, porque creo que, creo que es lo que uno hace de pronto en este papel, ¿no? Ujú. Alicia, ¿tú quieres decir algo? ¿O es la mano de antes? Ah, es la mano de antes. Creo que Mariela. Ujú. Estoy buscando dónde está la mano y no la puedo. Me falta experiencia en esto. No, lo que quería decir que me parece importante en relación a esto que están diciendo es que no eran menos importantes la manera en cómo acompañábamos a los que escuchaban, eh, porque me parece que eso es parte de dos cosas, sostener en el tiempo ese espacio, no es que iba a un taller y se iban, sino sostener un tiempo, acompañando el año lectivo,
porque bueno, la confianza se construye, porque los espacios para poder hablar también se construyen y eso era necesario acompañar. Y también acompañar a quien está escuchando y que no tiene un rol ni de psicólogo, ni de analista, ni de médico, sino de acompañar un proceso donde se pueda hablar y construir preguntas o espacios hacia dónde dirigirse. Eh, o sea, era un trabajo no solo hacia adentro de la escuela, sino con quienes estábamos ahí en los márgenes acompañando y cuando era necesario interviniendo, ¿no? Porque hay que poder sostener esos tiempos de no intervención, digamos, ¿no? De escucha, de construir la pregunta, de informarse, de ver la mejor información para brindar, de con quién. Yo pensaba en el tema de salud, es muy delicado porque, bueno, sabemos las intervenciones que hay desde salud, como decía Fernando, que a veces son terribles y no todos los profesionales con quienes se trabajan están, bueno, están familiarizados y sensibilizados con algunas temáticas, no solo en relación a las cuestiones de género, sino a la discapacidad o a otras, o a los consumos problemáticos, bueno, distintas temáticas que salían y lo interesante era que se podía escuchar lo que les interesaban a ellos, qué temas querían hablar, qué temas les interesaban profundizar, informarse, buscar interlocutores. Me parece que el adultocentrismo es una gran traba en todos, no solo Sí. los docentes, sino quienes también estamos en la función sí, entre comillas, me recuerda a Foucault y sabemos que podemos ser cómplices o podemos ser habilitadores. Eso es, bueno, muy delicado, así que sí, me parece muy importante lo que está diciendo y gracias. Sí, súper importante eso que señalas, Mariela. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero pues te agradecemos muchísimo, Nelly. Espero que haya sido también un espacio interesante para ti, para poder platicar y te reitero la invitación para platicar también de tu proyecto de doctorado, que está buenísimo. Parece súper interesante. Muchas gracias. Sí, yo la verdad encantada. Sí estaba un poco asustada, así, ay, asustada en buen plan, así como no conozco bueno, no tengo la formación de ustedes y pues luego uno se cree que quizá no puede platicar, pero un prejuicio, nada más. No, les agradezco mucho la charla y la escucha. Y sí, la verdad es que ahora que veo que hay personas de Córdoba como Mariela, uno de los fotógrafos que estoy analizando en la tesis es Gabriel Orge, que es cordobés, este, y he estado, bueno, en contacto un montón con provincias o con lugares o con, ¿no? Cuestiones ahí de Córdoba, así que, pues bueno, si hacemos esa charla me va a dar un poco de pena porque en realidad trabajo con pues, temas de Argentina que a lo mejor pues uno desde fuera quizá no sé, a ver cómo se escucha desde el otro lado una mexicana hablando Ujú. de la desaparición en Argentina y así, pero bueno, con Bueno, mucho pues gusto. puede ser un ejercicio interesante, seguro. Sí, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia a todos. Gracias, Nos vemos Gracias, pronto. gracias Que estén muy Nelly, bien. gracias a todos. gracias. Hasta pronto.